En un episodio anterior, exploramos varios encuentros inquietantes con una criatura temida desde hace tiempo en la tradición navajo. Una entidad que, según se decía, se movía a una velocidad sobrenatural, imitaba voces familiares y acechaba las solitarias carreteras del suroeste estadounidense. Estas historias ya eran bastante inquietantes, pero representan solo una fracción de los informes que siguen surgiendo. En este episodio, volvemos a las sombras para examinar una nueva colección de encuentros escalofriantes, tan desgarradores como el primero. Hace un tiempo, examinamos una serie de informes que describían encuentros con algo mucho más antiguo y extraño que el paisaje que habita. Entre esos relatos se encontraban historias de agentes de patrulla de carreteras que se habían encontrado cara a cara con algo que corría más rápido de lo que cualquier humano debería. Un mecánico que se enfrentó a una figura deforme en un tranquilo puerto marino. Y una familia que vio 3 siluetas imposibles reunirse junto a su cerca en la oscuridad de la noche. Estas historias pintaron el retrato de un ser único en el folclore estadounidense, uno que no solo asusta, sino que caza activamente. Y sin embargo, esos casos fueron solo el comienzo. Desde la publicación de ese episodio, han surgido más informes de todo el suroeste. Muchos de ellos reflejan los mismos temas. Una presencia vislumbrada justo al otro lado del resplandor de una linterna. El sonido de pasos acercándose lentamente por campo abierto. Criaturas con formas que parecen casi humanas, pero que son extrañas de maneras que desafían toda explicación. Una y otra vez, los testigos describen los mismos detalles inquietantes. La sensación de ser observados, de ser seguidos, de oír una voz familiar que llama desde la oscuridad cuando no hay nadie más. Lo sorprendente no es solo la cantidad de relatos, sino la consistencia entre ellos. Son individuos separados por la distancia, la cultura y las circunstancias. Sin embargo, al presionarlos para describir lo que encontraron, sus recuerdos forman el mismo esquema grotesco. Hablan de figuras que se mueven como si su biomecánica no funcionara como debería, de ojos que rellenan con una inteligencia que resulta invasiva, y de voces que imitan a sus seres queridos con una precisión escalofriante. Para muchos, estas experiencias marcan el fin de la vida cotidiana y el comienzo de algo mucho más inquietante. Un temor persistente de que lo que vieron no fuera simplemente un animal ni un producto de la imaginación, sino un predador que se había interesado específicamente en ellos. En este episodio, exploramos 4 de estos encuentros. Cada uno tuvo lugar en un entorno diferente, con personas diferentes, y sin embargo, comparten una cohesión inquietante. La inconfundible sensación de que algo antiguo, astuto y profundamente malévolo continúa acechando los paisajes oscuros del suroeste estadounidense. Se desconoce si estos incidentes representan encuentros con una sola especie o con algo mucho más extraño, pero para los involucrados, la amenaza era inequívocamente real. En el invierno de 2010, una familia que prefirió permanecer en el anonimato experimentó una serie de sucesos en su casa rural de Utah que los perseguirían durante años. Su propiedad se encontraba a varios kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de bosques y campos abiertos que parecían tranquilos bajo la nieve de diciembre, pero que se sentían cada vez más aislados al caer la noche. Ese año, diciembre llegó más frío de lo habitual, y la familia se vio obligada a quedarse en casa con más frecuencia. El primer incidente ocurrió un domingo por la noche, poco después de las 9. La nieve caía silenciosamente por el patio cuando el hijo menor, de 9 años, salió a buscar leña.
Traía consigo al perro de la familia, un Golden Retriever que solía seguirlo a todas partes. Esa noche, sin embargo, se negó a salir del porche. El perro permaneció rígido, mirando fijamente al árbol. Por mucho que el niño lo llamara, el animal no se movía, con el pelo erizado y el cuerpo temblando. Momentos después, un ladrido resonó desde el otro extremo de la propiedad. Sonaba idéntico al ladrido del retriever, con el mismo tono y ritmo, como si intentara llamar la atención del niño. Confundido, se giró hacia el porche y vio a su propio perro todavía allí, negándose a pisar la nieve. Un segundo ladrido resonó desde el granero. El niño entró en pánico y llamó a sus padres. Lo llevaron adentro rápidamente, asegurándole que el sonido debía ser un coyote, aunque el comportamiento de su propio perro los inquietaba más de lo que admitían. La noche siguiente, la familia se despertó poco después de medianoche por un fuerte golpe contra el costado de la casa. Creyendo que había caído una rama, el padre salió a investigar, pero el patio estaba intacto. Ni ramas rotas, ni huellas de animales, solo una depresión lisa y amplia en la nieve, junto al muro, como si algo hubiera permanecido allí durante varios minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. 2 noches después, la situación se agravó. La madre estaba en la cocina preparando chocolate caliente para los niños cuando oyó golpes en la ventana. Esperando ver a su marido, se acercó y se quedó paralizada. Su rostro era visible justo al otro lado del cristal. Sus rasgos estaban casi ocultos por la escarcha, pero pudo ver la piel pálida y los ojos reflejando la luz de la cocina de una forma que ningún ojo humano debería. Gritó. Su marido corrió hacia la puerta trasera, pero al salir, la nieve bajo la ventana estaba intacta. Ni huellas, ni marcas. Aún así, su mujer se mantuvo firme en lo que había visto. No contactaron con la policía, creyendo que la historia era demasiado extraña para tomarla en serio. En cambio, mantuvieron las persianas cerradas al anochecer y metieron al perro dentro temprano. Durante unos días no ocurrió nada más. Entonces, el 23 de diciembre, el padre salió para cerrar el cobertizo por la noche. El aire frío le asaltó los pulmones al cruzar el patio y la nieve crujió bajo sus pies. Justo cuando llegó a la puerta del cobertizo, oyó a su perro gemir detrás de él. Pero cuando se giró, el animal estaba en el porche. El gemido, sin embargo, continuó desde algún lugar a su izquierda. Entonces, una voz suave lo llamó por su nombre. Sonaba igual que su esposa. Dio un paso vacilante hacia el sonido. Luego otro. La voz se repitió, más cerca ahora, pero distorsionada de una manera que no pudo comprender. Casi como si hablara con los dientes apretados. Se detuvo, consciente de repente de que la nieve a su alrededor estaba impecable. Nadie más que él la había cruzado. Mientras retrocedía hacia la casa, una figura alta emergió al borde del campo. Sus brazos colgaban demasiado bajos. Su postura se inclinó hacia adelante, y su cabeza se movía ligeramente, negándose a mantener una forma fija. Dio un paso hacia él. El padre huyó, y mientras corría, escuchó la voz de nuevo, ahora imitando a su hija, pidiendo ayuda en un tono que ella nunca había usado. La familia permaneció despierta hasta el amanecer, acurrucada en la sala, mientras algo arañaba con sus uñas el revestimiento de la casa, desplazándose lentamente de un extremo a otro y viceversa. Esto continuó durante varias horas. El perro se escondió debajo de la mesa de centro y no salía. Al llegar la mañana, la única señal de su visitante era una sola línea de huellas superficiales que cruzaban el patio hacia los campos. Cada huella estaba espaciada de forma imposible. Se mudaron la primavera siguiente. Lo que fuera que les hubiera llegado ese diciembre, no había llegado allí por casualidad, sino con un propósito.
1998, un colega le pidió al guardabosques navajo retirado Edward Ness que revisara una serie de controles de bienestar que había realizado para una pareja mayor que vivía cerca de aguas mexicanas. Su hija había contactado a los guardabosques varias veces, preocupada por cosas que sus padres se negaban a explicar directamente. Solo después de repetidas visitas, Ness comenzó a comprender qué los preocupaba. La pareja era Thomas y Evelyn Jassy, residentes de toda la vida de la zona, que criaban un pequeño rebaño de ovejas cerca de un barranco seco detrás de la casa. El primer incidente ocurrió a finales del verano, cuando Evelyn se despertó una noche con el sonido de alguien que golpeaba suavemente la ventana del salón. Cuando fue a mirar, no había nadie. Una semana después, oyó que alguien la llamaba suavemente desde afuera. A veces sonaba como su marido. Otras veces, se parecía a la voz de su hermana, que vivía a horas de distancia. Al principio, Evelyn descartó estos momentos, asumiendo que eran ráfagas de viento o sueños medio olvidados, pero las disturbaciones se hicieron más frecuentes. Una noche, miró por la ventana de la cocina y vio una figura alta a varios metros de la casa. Era difícil distinguir algún detalle. Con la luz tenue, solo una silueta oscura frente a la casa. La observó durante algunos segundos, esperando a que se moviera, pero permaneció completamente inmóvil. Cuando finalmente apartó la mirada y llamó a Thomas, la figura ya había desaparecido cuando volvió a mirar. Fue por esa época que Thomas volvió a sonambulizar. Justo cuando llegó a la puerta del cobertizo, oyó a su perro gemir detrás de él. Pero cuando se giró, el animal estaba en el porche. El gemido, sin embargo, continuó desde algún lugar a su izquierda. Entonces, una voz suave lo llamó por su nombre. Sonaba igual que su esposa. Dio un paso vacilante hacia el sonido, luego otro. La voz se repitió, más cerca ahora, pero distorsionada de una manera que no pudo comprender, casi como si hablara con los dientes apretados. Se detuvo, consciente de repente de que la nieve a su alrededor estaba impecable. Nadie más que él la había cruzado. Mientras retrocedía hacia la casa, una figura alta emergió al borde del campo. Sus brazos colgaban demasiado bajos. Su postura se inclinó hacia adelante, y su cabeza se movía ligeramente, negándose a mantener una forma fija. Dio un paso hacia él. El padre huyó, y mientras corría, escuchó la voz de nuevo, ahora imitando a su hija, pidiendo ayuda en un tono que ella nunca había usado. La familia permaneció despierta hasta el amanecer, acurrucada en la sala, mientras algo arañaba con sus uñas el revestimiento de la casa, desplazándose lentamente de un extremo a otro y viceversa. Esto continuó durante varias horas. El perro se escondió debajo de la mesa de centro y no salía. Al llegar la mañana, la única señal de su visitante era una sola línea de huellas superficiales que cruzaban el patio hacia los campos. Cada huella estaba espaciada de forma imposible. Se mudaron la primavera siguiente. Lo que fuera que les hubiera llegado ese diciembre, no había llegado allí por casualidad, sino con un propósito. En 1998, un colega le pidió al guardabosques navajo retirado Edward Ness que revisara una serie de controles de bienestar que había realizado para una pareja mayor que vivía cerca de aguas mexicanas. Su hija había contactado a los guardabosques varias veces, preocupada por cosas que sus padres se negaban a explicar directamente. Solo después de repetidas visitas, Ness comenzó a comprender qué los preocupaba. La pareja era Thomas y Evelyn Jassy, residentes de toda la vida de la zona, que criaban un pequeño rebaño de ovejas cerca de un barranco seco detrás de la casa. El primer incidente ocurrió a finales del verano, cuando Evelyn se despertó una noche
con el sonido de alguien que golpeaba suavemente la ventana del salón. Cuando fue a mirar, no había nadie. Una semana después, oyó que alguien la llamaba suavemente desde afuera. A veces sonaba como su marido. Otras veces, se parecía a la voz de su hermana, que vivía a horas de distancia. Al principio, Evelyn descartó estos momentos, asumiendo que eran ráfagas de viento o sueños medio olvidados, pero las disturbaciones se hicieron más frecuentes. Una noche, miró por la ventana de la cocina y vio una figura alta a varios metros de la casa. Era difícil distinguir algún detalle. Con la luz tenue, solo una silueta oscura frente a la casa. La observó durante algunos segundos, esperando a que se moviera, pero permaneció completamente inmóvil. Cuando finalmente apartó la mirada y llamó a Thomas, la figura ya había desaparecido cuando volvió a mirar. Fue por esa época que Thomas volvió a sonambulizar. Hecho de niño, pero Evelyn no había visto ese comportamiento desde los primeros años de su matrimonio. Ahora, a veces al despertar lo encontraba de pie en la puerta del dormitorio, con los ojos entreabiertos y la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que ella no podía oír. Nunca hablaba durante estos episodios. Simplemente se giraba, daba unos pasos por el pasillo y finalmente volvía a la cama sin recordar nada. El momento que más la inquietó llegó una noche de principios de otoño. Evelyn se despertó con el sonido de pasos lentos y acompasados fuera de la ventana del dormitorio. Se movían de un lado a otro por la grava a un ritmo constante, deteniéndose brevemente en cada extremo antes de volver a girar. Pensando que algún animal podría estar rondando cerca de la casa, se levantó para mirar. Una figura caminaba por el patio. Su contorno era borroso en la tenue luz de la luna, pero podía ver la forma de sus hombros y la ligera inclinación de su cabeza mientras caminaba. Los movimientos eran extrañamente deliberados, como si el caminante hubiera ensayado el camino muchas veces. Observó durante varios segundos antes de alejarse de la ventana. Se giró para despertar a Thomas, pero encontró la cama vacía. En cambio, al mirar más allá de la cama, lo vio paseando lentamente por el pasillo, más allá de la puerta del dormitorio. Estaba dormido de pie, moviéndose lentamente de un extremo a otro del pasillo. Pero, curiosamente, su paso coincidía exactamente con el de la figura afuera. Cada pausa, cada giro, cada cambio de peso reflejaba el movimiento que acababa de presenciar. Se quedó paralizada, observando cómo ambos movimientos se alineaban durante varios largos y silenciosos instantes, antes de despertarlo suavemente. Cuando más tarde intentó contarle a su hija lo que había visto, rompió en llanto. Evelyn no le contó a Nessien sobre el incidente de los pasos. Fue su hija quien se lo explicó después de que la pareja se mudara con unos familiares. Nessie examinó el suelo del patio y encontró tenues huellas en la grava suelta, aunque nada más concluyente. Cuando la pareja regresó, él mismo presenció a Thomas sonámbulo. La puerta del hombre era lenta y desigual, con la misma ligera inclinación que Evelyn había descrito. Nessie no podía explicar qué significaba, pero comprendía por qué se había asustado. Thorne se encontró inclinado hacia adelante, observando a través de la nieve arremolinada en busca de cualquier señal de la silueta. La figura nunca llegó a enfocarse del todo. Sin embargo, su presencia permaneció constante, como si de alguna manera guiara la máquina quitanieves por la carretera vacía. No fue hasta que comenzó a descender por la ladera opuesta de la cresta que la situación cambió. Al tomar una curva lenta, los faros iluminaron una forma oscura, de pie en medio de la carretera. La figura no se movió, permaneció con los hombros ligeramente inclinados y la cabeza gacha, como si observara las luces que se acercaban.
Thorn frenó con fuerza y la máquina quitanieves se estremeció contra la nieve compactada. Cuando finalmente se detuvo, la figura había desaparecido. Thorn permaneció en silencio durante varios segundos antes de salir a la carretera para comprobar si había alguna señal de alguien. El viento le azotaba la cara y la nieve azotaba el asfalto en láminas incesantes. No había nadie a la vista. Sin embargo, al avanzar, notó que el quitanieves se había detenido sobre huellas recientes. Estaban dispuestas en línea recta, dirigiéndose hacia el vehículo, no alejándose. Lo que fuera que hubiera estado bajo los faros se dirigía directamente a la cabina. Las huellas terminaban justo más allá de la cuchilla frontal. Thorn registró los alrededores, pero no encontró nada más. No había huellas que se alejaran de la carretera, ni marcas en los bancos de nieve, ni indicios de que alguien hubiera buscado refugio. La tormenta seguía arreciando y al disminuir rápidamente la visibilidad, regresó a la cabina y reanudó la ruta. Con la vista fija en el camino, completó el turno sin volver a ver la figura. Cuando reportó el incidente a la mañana siguiente, descubrió que su supervisor no había hecho ninguna transmisión la noche anterior y que no se habían registrado otros vehículos cerca de su ubicación. Las condiciones climáticas habían sido tan severas que incluso los servicios de emergencia habían evitado la cresta. La explicación de que alguien más hubiera estado usando una voz familiar parecía improbable. Thorn decidió no darle demasiada importancia a la explicación de que alguien más hubiera estado usando una voz familiar. Solo comentó mucho después que las huellas estaban perfectamente espaciadas, como si el caminante hubiera medido cada paso antes de darlo. Casi exactamente un año después, en febrero de 2015, una familia que vivía a las afueras de un pequeño pueblo del norte de Nuevo México sufrió un incidente que cambiaría para siempre su perspectiva de su entorno. Su propiedad se encontraba cerca de una zona boscosa y un canal poco profundo, localmente conocido como Miller's Creek, con algunas casas de campo abandonadas río abajo. Los padres tenían 3 hijos: Megan, de 19 años, Evan, de 13, y Hannah, de 9. Esa tarde, el clima era frío pero despejado. Aún quedaban manchas de nieve vieja en el suelo sombreado, y el aire transmitía esa quietud particular que a menudo precede a un cambio. Después de comer, Hannah salió a jugar cerca del bosque. Esto no era inusual. La familia estaba acostumbrada a que los niños deambularan a la vista de la casa, y Hannah sabía que no debía pasar de cierta arbolada. Una hora después, cuando su madre la llamó para que volviera a entrar, no hubo respuesta. Un rápido vistazo a la zona inmediata no reveló rastro alguno de la niña. Solo un par de pequeñas huellas salían del porche trasero hacia los árboles y desaparecían en las sombras bajo los pinos. La preocupación aumentó rápidamente. El padre contactó a los vecinos y luego a las autoridades. En poco tiempo, comenzó la búsqueda con familiares y voluntarios que se movían entre la maleza y llamaban a Hannah a medida que la luz comenzaba a desvanecerse. Entre los buscadores estaba Megan. Conocía la zona mejor que la mayoría, pues había crecido explorando el bosque y el antiguo camino del rancho que seguía el arroyo. Al anochecer, siguió por ese sendero, iluminando los troncos de los árboles con la linterna y escuchando cualquier respuesta. La temperatura bajaba rápidamente, y entre los adultos se hablaba del peligro de exposición si Hannah se quedaba afuera después del anochecer.
Fue al rodear una bengala cerca de un grupo de dependencias abandonadas que la vio. Justo delante, al borde de un claro, se alzaba una granja abandonada que había estado vacía desde que tenía memoria. Las ventanas estaban rotas, el papel pintado deformado sobre sus goznes, y el techo se hundía en algunos puntos. Al iluminar la fachada de la casa con la linterna de Megan, vio a Hannah cruzar la puerta abierta y desaparecer en la penumbra del interior. El vistazo fue breve, pero Megan estaba segura de lo que había visto. La altura, la complexión, el movimiento. Era su hermana. Corrió hacia la casa, llamándola. Dentro, el aire era notablemente más frío, y la única luz provenía del delgado cono de su linterna. El edificio olía a madera húmeda y polvo viejo, y las tablas del suelo crujían bajo su peso. Habitación por habitación, registró la planta baja. Todas estaban vacías, sin muebles, con el papel pintado descascarillado y el yeso derrumbado amontonados a lo largo del zócalo. No había lugar donde una niña pudiera esconderse. Sin embargo, Hannah no estaba a la vista. El silencio dentro de la casa era opresivo. Megan volvió a llamar a su hermana, oyendo su propia voz absorbida por los estrechos pasillos. Al no encontrar rastro de la niña, decidió irse y reincorporarse a las búsquedas al otro lado de la propiedad. Retrocedió hacia el pasillo principal que conducía a la puerta principal. Fue entonces que sintió un ligero toque en el hombro. El contacto fue suave, casi casual, como si alguien intentara llamar su atención sin sobresaltarla. Más tarde, describiría esto como el aspecto más perturbador de todo el encuentro. Lo había sentido como un toque humano. Por reflejo, se giró, blandiendo la linterna a lo largo del pasillo. Al fondo, parcialmente enmarcada por una puerta, se encontraba una figura alta y oscura. Estaba inmóvil. Su silueta apenas era clara para que era mucho más alta que cualquier miembro de su familia. Sus hombros eran estrechos y sus extremidades alargadas de una forma que no parecía natural. El haz de la linterna atrapó un par de ojos situados a esa altura antinatural, reflejando la luz hacia él, con ese brillo frío y apagado que suele verse en animales deslumbrados por los faros. El resto del rostro permaneció en la sombra. La figura no se movió, no levantó los brazos, ni alteró su postura, ni dio un paso hacia ella. Simplemente se quedó allí, observando. Megan huyó de la casa, tropezando al aire libre y de vuelta hacia el sonido de las voces de los buscadores. No regresó a ese edificio. Unas horas más tarde, mucho después de que la oscuridad se hubiera adueñado del arroyo Miller Creek, Hannah fue encontrada por otro grupo de búsqueda vagando cerca de un recodo congelado del canal. Estaba temblando y desorientada, pero por lo demás, ilesa. Al ser interrogada, insistió en que se había metido entre los árboles porque había oído a Evan llamándola. Según su relato, su voz sonaba desde el interior del bosque, afirmando que estaba herido y necesitaba ayuda. Entonces, siguió el sonido hasta perderse. Evan, sin embargo, no se había aventurado a salir aquel día. También había estado con el grupo principal de búsqueda durante la desaparición de Hannah. No los había perdido de vista ni había llamado a su hermana desde el bosque antes de que desapareciera. En los días siguientes, Hannah insistió en que lo había oído con claridad, afirmando que la voz sonaba exactamente igual que la de su hermano. Megan, por su parte, no reveló los detalles sobre lo que había visto en la casa. Solo confirmó que estaba segura de que no era Hannah la que estaba al final del pasillo. La granja de Miller's Creek fue demolida varios años después. Hasta el día de hoy,
Ninguna de las hermanas está dispuesta a especular sobre qué aguardaba dentro de esa casa, ni qué los había llamado desde el bosque. Solo que, durante un breve periodo, algo había estado imitando a sus familiares. Encuentros como estos no dejan pruebas, solo impresiones. Una voz que no debería existir. Una forma que se mueve como una persona, pero no lo es. Un conjunto de huellas que comienzan donde termina la lógica. Si son vestigios del laizaje invernal o atisbos de algo mucho más antiguo, es una pregunta sin respuesta. Pero quienes viven estos acontecimientos comparten una creencia difícil de ignorar. Insisten en que algo recorre estos remotos lugares, algo que los observa, elige e imita. Y si te observa, también podría estar observándote a ti.